tributaria, estamos hablando nosotros de, actualmente la unidad tributaria es 43. Entonces, si es 43 por 1.500 unidades tributarias, ¿cuánto sería? 64.500. Es decir, todos. Todos vamos a estar obligados, por supuesto, a utilizar la máquina fiscal. Y en más, todas aquellas ventas que van al consumidor final, al menudeo, estamos también, son dos elementos claves que tenemos que manejar en la máquina fiscal. Y, por supuesto, todos aquellos que están dentro de lo que establece el artículo 8 de la Administración Tributaria. Debemos estar muy pendientes de que hace poco se realizó un pronunciamiento de que está frenada la entrega de máquinas fiscales, máquinas registradoras, puntos de venta y impresoras fiscales. Hasta previo aviso, la nueva junta directiva o la nueva estructura organizativa que representa la administración tributaria. Eso tenemos que tenerlo muy pendiente. Ahora yo me pregunto, en caso de avería, en caso de desperfecto que tengan las máquinas fiscales, ¿eso está activo para que lo atiendan? Claro, claro. Debería estar activo. Que se suspendió Debería que la estar. venta. Exactamente. Y un punto muy importante, de repente me estoy adelantando porque toca más adelante, es que tanto las formas libres como las máquinas fiscales debemos de tener talonario de contingencia, donde en la entidad donde se está ejecutando las operaciones ordinarias de cada entidad, para casos de contingencia, por desperfecto. Las formas libres trabajamos con software o sistemas informáticos, que actualmente estos software o sistemas informáticos deben estar homologados por la Administración Tributaria, de acuerdo a los nuevos parámetros. Igualmente, los equipos que conforman las máquinas fiscales, las máquinas registradoras fiscales, los puntos de venta fiscales, las impresoras fiscales, también tienen que estar homologadas por la Administración Tributaria. Las formas libres y los formatos preimpresos, por supuesto, son adquiridos a través de la imprenta autorizada por la Administración Tributaria. Y las máquinas fiscales por aquellos proveedores también autorizados por la Administración Tributaria. Es importante también destacar acá que estos medios pueden ser utilizados por los contribuyentes ordinarios del impuesto de valor agregado, formales y por los no sujetos al impuesto de valor agregado, tanto para sus ventas internas como para sus exportaciones. Ya le estaba hablando de los medios de facturación, palabras más, palabras menos, les expliqué sobre los formatos preimpresos, las formas libres de máquinas fiscales, y aquí sacamos una especie de un resumen, que tanto los formatos como formas libres deben ser elaborados por imprentas autorizadas por la Administración Tributaria. Los contribuyentes tienen la libertad de elegir cualquiera de estos medios de facturación siempre y cuando no estén dentro de lo que establece el artículo 8 de la Providencia Administrativa 0071. Que los sujetos pasivos no obligados al uso de máquinas fiscales podrán utilizar más de un medio de emisión de facturas y otros documentos de manera simultánea, sí, pero tenemos que estar bien claros que cuál es mi objeto principal, qué me dice el documento legal de la entidad, y si usted no maneja o no está obligado al uso de máquinas fiscales, sí podemos utilizar cada uno de estos medios de facturación en forma simultánea. Los usuarios, las órdenes de entrega y guía de despacho deben emitirse en forma de contingencia. La máquina fiscal en contingencia tenemos que utilizarlo tanto para las ventas de menudeo. No sé si le mencioné anteriormente, en las máquinas fiscales, cuando tenemos ventas de menudeo, tenemos ventas que hacemos fuera de la oficina a través de ruteros que visitamos, o sea, tenemos ventas fuera de la entidad, trabajamos con qué, con los talonarios de contingencia. Cuando nosotros estamos, tenemos clientes fuera de la entidad, y estos clientes no solamente requieren el reporte Z de la máquina fiscal, sino que requieren que me den otra factura, también la podemos utilizar a través de estos formatos preimpresos. Son muchos detalles que requieren estos medios de facturación y que van concatenados totalmente bajo el marco legal que nos arropa, como es la Providencia Administrativa 0071. Los usuarios de las máquinas fiscales deben emitir órdenes de entrega y guías de despacho sobre los formatos
de preimpreso. Ahí tenemos que estar claros en esto. Más o menos, a grosso modo, lo que corresponde a los medios de facturación. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de los formatos, como le dije anteriormente, es el artículo 30 que me establece qué es lo que debe cumplir la imprenta autorizada por la Administración Tributaria en el contenido de este formato. Porque este formato tiene una particularidad que podemos llenarlo a través de manuscrito. Mientras que la forma libre, el formato que viene preimpreso de la imprenta fiscal, es el número de control más otras informaciones correspondientes. Pero el número de control, repito, tenemos que estar muy pendientes porque es un número de control único por contribuyente. Debemos de cuidar el uso, la forma consecutiva para cumplir con este deber formal tan importante dentro de los medios de facturación. Ahora bien, si ustedes visualizan el artículo 30, ahí podemos determinar en forma detallada cuáles son todos y cada uno de las partes que conforman una factura preimpresa, como por ejemplo el número de control, la denominación y el número de documento, en los casos que corresponde a la palabra serie, los caracteres que lo identifiquen, el nombre completo, registro social, domicilio fiscal y el RIF del emisor. Yo les invito a que este tipo de herramientas, que son este marco legal que tenemos a nuestra disposición, lo utilicemos, lo tengamos allí a disposición cada vez que estemos analizando, realizando o cuando nos tengamos cualquier duda, cualquier inquietud. Un punto también que yo los invito a que lean es el artículo 13 al 14, porque el 13 nos dice que cada vez que nosotros vamos a emitir factura en formato o forma libre, nosotros, aquellos contribuyentes ordinarios del impuesto al valor agregado, señores, está tipificado en el artículo 3. Cuando queremos nosotros emitir factura de formatos y forma libre a aquellos sujetos que no han sido calificados como contribuyentes ordinarios del IVA, señores, lo tenemos que visualizar en el artículo 15. Y el 17, en aquella, dejar evidencia de aquellas exportaciones que estamos realizando, palabras más, palabras menos, de acuerdo a lo que establece el artículo 13, 15 y 17. Yo tomaría completo desde el 13 al 17, en donde podemos desagregar cada uno de los tipos de facturas emitidas y cómo se van a emitir, qué tienen que tener disponible o qué debe de cumplir con esta providencia, este artículo número 30 de esta providencia administrativa 0071. Un punto que es sumamente importante, ya lo dije, que se puede realizar en forma manuscrita. No sé si me queda algo por allí que me haya tocado para dar continuidad. Las formas libres, ella se destaca mucho porque es un formato que es muy completo, que es de cuidado, que tenemos que saber qué es lo que debe venir desde la imprenta autorizada por la Administración Tributaria. Esto está establecido en el artículo 31 de la Providencia Administrativa que estamos analizando en la tarde de hoy, como el número de control. El número de control, repito, es único y es muy importante hacerle seguimiento. Más cuando tenemos sucursales, cuando estamos trabajando con unas características que requieren más control del habitual. En ningún caso las imprentas deberían colocar tanto la denominación como el número del documento. ¿Por qué? Porque la forma libre, ella nos va a permitir realizar facturas, nos va a permitir realizar otros documentos fiscales, como le mencionaba anteriormente, nota de débito, nota de crédito, guía de despacho o órdenes de guía de despacho y órdenes. Lo que no se puede utilizar, sabemos que son las notas de entrega, que todavía escucho que la utilizan mucho cuando sabemos que la están utilizando en forma incorrecta. Otro punto que es importante, la fecha de elaboración constituida por un 8 dígitos. Todo el contenido de esta hoja que viene preimpresa de una imprenta autorizada por la Administración Tributaria está establecido en el artículo 31. Los invito a que lo utilicen, que lo lean, que lo analicen y así poder llevar más control del medio de facturación por los bienes.
¿Quiénes están obligados a usar exclusivamente máquinas fiscales para emitir sus facturas? Los contribuyentes ordinarios del impuesto a valor agregado, los sujetos no calificados como contribuyentes ordinarios del IVA, que son los contribuyentes formales, almacenes de libre impuesto. Sí y solo sí. Les decía al principio que esta obligación tiene tres elementos que son básicos. Primero, que los ingresos brutos sean superiores a 1.500 unidades tributarias. Aquí trabajamos con años vencidos. Aquí trabajamos con las operaciones de venta o prestación de servicios que se efectúan a sujetos que no requieran la factura de desembolso, es decir, a las ventas de menudeo, al volumen de venta, al rutero que me hace las ventas a domicilio, al rutero que tiene las ventas en la calle. Todo esto involucra un movimiento clave que me indica que yo voy a ser obligado o candidato a utilizar la máquina fiscal en forma obligatoria. Deben realizar de manera conjunta o separadas actividades que están contempladas en el artículo 8. El artículo 8 nos habla de restaurantes, de farmacia, de licorería, de bodega, todo lo que es menudeo, que emitimos facturas que no las van a utilizar, que van al consumidor final. Señores, aquí estamos hablando de que este tipo de contribuyente es el que va a utilizar o está obligado al uso de las máquinas fiscales. Un punto también que se debe de resaltar es que las máquinas fiscales, todos aquellos contribuyentes que utilicen o estén obligados de acuerdo a lo que establezca la norma, deben de tener los talonajes de contingencia. Los talonajes de contingencia deben de estar en la entidad. Al momento de una avería, al momento de algún desperfecto, al momento de un desperfecto de los equipos fiscales en los que se utilizan las máquinas fiscales, tenemos que exponer de contingencia allí. Lo que nos va a permitir es continuar con nuestra operatividad de emisión del documento que se requiera en ese momento determinado que tenemos la avería. El cálculo tanto de los ingresos brutos como del número de operaciones se consideran las operaciones realizadas durante el año calendario inmediatamente anterior. Por eso yo les mencionaba que trabajamos con años vencidos. En ese año quiere decir que el primer ejercicio económico, aquellos contribuyentes que están obligados al uso de máquina fiscal, señor, no va a emitir, no va a utilizar la máquina fiscal. La va a utilizar en el segundo año, el primer día, ya usted tiene que estar utilizando la máquina fiscal. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y no es que no se van a dar cuenta, no, sí se dan cuenta porque hay análisis desde el documento legal de la entidad con el objeto principal. Ya ahí sabemos por dónde usted va encaminado. Ahí sabemos si está dentro del contenido del artículo 8 de la providencia administrativa. Y si cumple los otros dos elementos, que son los ingresos brutos de un ejercicio económico, de un ejercicio fiscal, el número de operaciones, el menudeo, consumidor final. Señores, estamos en presencia de un contribuyente que debe de cumplir las pautas que están enmarcadas en la providencia administrativa, y no solamente en la providencia administrativa 0071, también en la providencia administrativa 141, que ella me va a regular lo que es la imprenta y máquina fiscal, que es como un complemento. Porque aquí trabajamos con varias normativas legales, desde el impuesto sobre la renta, el impuesto a valor agregado, el reglamento del impuesto a valor agregado. Tenemos la 071, tenemos la providencia 141, tenemos varias providencias que no me las sé al detalle, pero tenemos, sí sé que la de boletos aéreos, la de la gasolinería, todo. Este es un marco muy completo, y tenemos todas esas herramientas en las manos en las cuales podemos utilizar. Aquí no es que nada de la providencia 071, ella está activa al 100%, independiente de las nuevas normativas o la nueva providencia que también vamos a tocar en el día de hoy. De la lectura del artículo 8, podemos resumir
que ningún contribuyente será obligado el uso de máquinas fiscales durante el primer ejercicio fiscal con operaciones, yo le decía que trabajamos con años vencidos. Todo contribuyente que realice las actividades definidas en el artículo 8 y que emita mayor número de facturas a personas naturales estará obligado al uso de máquina fiscal a partir del primer día del segundo ejercicio fiscal. También se mencionó porque es algo que está dentro de la normativa, es algo que debemos de estar claros todos aquellos contribuyentes que estamos bajo del concepto de obligatoriedad del uso de máquina fiscal y los talonarios de contingencia. Tanto los contribuyentes obligados al uso de máquina fiscal como los que opten para usar la forma libre deberían tener a disposición permanente en el establecimiento los formatos preimpresos para ser utilizado cuando el sistema computarizado o automatizado para la emisión de facturas y otros documentos o la máquina fiscal se encuentre inoperante o averiado. Es muy importante recordar que las formas libres trabajamos con sistemas automatizados que deben de ser, Sí lo va a hablar. Lo va a hablar debe de ser homologado Sunil. por la Administración Tributaria, tema que se va a desarrollar ahorita por la licenciada Sunilda Tortosa, pero no está de más mencionarlo dentro de esta explicación de los medios de facturación y quiénes son aquellos sujetos o contribuyentes que están obligados al uso de máquinas fiscales. Recomendaciones: en el caso de uso de forma libre y formatos preimpresos, se deben llevar el control eficiente de los números de control para evitar la repetición del mismo cuando se requiera un nuevo formato. Tener presente que es el único por contribuyente explicado anteriormente. Eso debemos estar pendientes, esa utilización. Requerir o solicitar de las libretas autorizadas los nuevos formatos de forma escrita, indicando tipo de documentos, número de documentos y número de los señores. Tenemos que dejar evidencia de todas y cada una de las transiciones que se realizan tanto con los proveedores del sistema como los proveedores de talonario y formas libres que vengan de una libreta actualizada. Las fallas eléctricas prevé protección a los equipos fiscales, máquinas e impresoras. Terminamos con lo correspondiente a los medios de facturación y quienes están obligados al uso de máquinas fiscales. Te falta todavía eso. Oh, ya. Ok. Yo quería comentar antes de darle el pase a Zunilda que viene con el próximo tema. Aquí estamos hablando de las facturaciones de máquinas fiscales, ¿no? Ahorita recientemente salió, y no sé si tenemos chance para hacer un comentario, pero recientemente hubo un comunicado que salió del Sí, GENIAT. Yumeli lo comentó, la suspensión de la venta De la de máquinas fiscales. Ya. Suspensión de venta de máquinas e impresoras Ajá, fiscales. y eso exactamente qué significaba, o sea, porque si todavía la gente está buscando o tiene la obligación de buscar una máquina fiscal, ¿cómo es que yo en este momento no lo puedo? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque este comunicado que salió en donde se están cooptando, están prohibiendo las ventas de los equipos que se utilizan para lo que están obligados a usar la máquina fiscal, no sale. Yo les he preguntado a ustedes, ¿qué pasa con aquellas personas que las tienen averiadas o que están en proceso de adquirirla o porque de repente están conscientes que tienen que utilizar las máquinas fiscales, pero no tenían el flujo efectivo y lo quieren y ahora no pueden porque está prohibido? Tienen muchas inquietudes, pero me imagino que pueden ser atendidos por los proveedores quienes suministró aquellas máquinas fiscales, registradoras fiscales. Mientras tanto. Mientras darle el mantenimiento correspondiente. Claro. Porque eso me lo han preguntado. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Con las manos amarradas? Ahorita puedo y ahora no me la pueden vender. ¿Cómo hacemos? Esperar. Realmente no es una prohibición, Sí, es no, una suspensión de la venta. temporal. Mientras se analiza, me imagino, la operatividad, quizá le van a hacer una evaluación, Yo me porque imagino estas que sería lo máquinas mismo hacen que- como una transmisión de datos, entonces, Exacto. bueno, hay que, como ya es conocido, esta nueva autoridad, el superintendente, tiene mucho conocimiento en lo que es automatización, digitalización, entonces quizá quiere hacer una evaluación de cómo está para poder luego continuar. Obviamente, el hecho de que sea pública esa suspensión
No. salvaguarda a los contribuyentes de ser sancionados Claro. por algún funcionario que, por supuesto, realice visita en este momento y la máquina, si está dañada, se le hace mantenimiento, porque el mantenimiento no está suspendido. Ahora, si el daño es irreparable, hay que sustituirla. La sustitución está suspendida. Entonces, eso es lo que va a salvaguardar a estos usuarios. Es cuando viene y surge el extraordinario de contingencia, porque tú no Claro. vas a dejar de Ahí, hacer operaciones porque tiene ahí la suspensión, Claro. es la palabra correcta, como Exactamente. dice Yeli, y está Siempre hay dañado, una no hay salida, pues. mantenimiento, chévere, pero si se te dañó el equipo, vas a suspender, no. Claro, siempre hay El una extraordinario de salida y contingencia. es Para Exacto. eso se le estaba dando como ese abreboca, porque es un abreboca realmente de los medios de facturación. facturación que tenemos Ujú. y algunos puntos relevantes Claro. que hay en cada uno de ellos y de la máquina fiscal ahorita está haciendo un movimiento que realmente se hace sentir porque muchos de lo que no podían ahora pueden, habían sido sancionados y resulta que ahora que puede, no, hay una suspensión temporal. Le doy la bienvenida aquí a la Gracias, gracias. Bueno, buenas tardes, un Buenas placer tardes. saludarlos a todos, por supuesto. Y en este bloque de nuestra presentación analizaremos la providencia administrativa 121. Esta norma fue publicada en la Gaceta Oficial número 43.032, el 19 de diciembre de 2024, y realmente representa un cambio de paradigma en el control fiscal, porque por primera vez el CENIAC no fiscaliza únicamente al contribuyente final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sino que traslada su responsabilidad solidaria y estricta a las casas de software o a los desarrolladores tecnológicos que operan en el país, los cuales, por supuesto, hacen vida comercial con respecto a las formas de facturación. ¿Qué nos establece el artículo 1? El artículo 1, sujeto clave, por supuesto, es la homologación. Ya no basta con que el sistema administrativo realice la facturación o nos, ejemplo, nos determine los libros de ventas y compras del IVA y haga todo lo que tenga que ver con el IVA, sino que ahora ese software, debe pasar por un proceso de certificación con un código y una estructura que viene, por supuesto, emanado por parte del ente regulador, que es el CENIAC, por supuesto, ¿sí? Y para poder ser comercializado de manera legal en el mercado venezolano, debe entonces, por supuesto, tener esta autorización o esta homologación. Es tanto así que en el artículo 2 de la misma providencia establece que es obligatoria la autorización. Es decir, ok. Ok. Entonces, aquí yo sí digo, bueno, atención a esto. La norma prohíbe, por supuesto, el uso de los sistemas que anteriormente llamábamos hechos a mano, pues, hechos a la medida, o aquellas modificaciones informáticas informales que no tengan la autorización expresa del CENIAC. Es por eso que trabajar en este momento con un software no autorizado expone directamente a la entidad a severas, por supuesto, sanciones y cierres. Ya te entendí. El artículo 3, ¿qué establece? Establece los requisitos que deben cumplir los sistemas informáticos. Entonces, fíjense que están divididos, ahí en nuestra diapositiva, en literales, ¿no? Por decirlo así, del A al D. Entonces, ¿qué me llama a mí la atención automáticamente desde el punto de vista de auditoría? Ahí yo destacaría entonces los literales del A, el A y el D, en donde recalca que debe ser un sistema en donde prevalezca la inviolabilidad de los registros y que impida, por supuesto, la alteración de bases de datos por detrás ocultos. Además de esto, también restringe que podamos anular de forma directa la factura, como está en el literal D, en donde ese software homologado debe permitir únicamente que la anulación de dichas facturas sea a través de notas de crédito o de notas de débito. Posteriormente, en el mismo artículo 3, también tenemos algo que nos llama muchísimo la atención, que yo diría que es el punto crítico, que es el literal H, en donde establece que debe proporcionar al CENIAC una clave de acceso directo a la interfaz y datos del programa para su supervisión. Es decir, los proveedores deben garantizarle
como tal al CENIAC o a ¿cómo se dice? La Intendencia Nacional de Tributos Internos del CENIAC, que pasa, normalmente se dice CENIAC, ¿ok? Deben proporcionar una clave de acceso automática, que ellos puedan entrar en el momento que ellos lo dispongan, ¿sí? Y que entonces ellos lo harían de manera, vamos a decir, rápida, remota, sin necesidad, perdón, de pedir ningún tipo de autorización. Entonces, en este caso, por supuesto, esas fiscalizaciones serían en tiempo, entonces, real. ¿Qué nos establecen los artículos 4, 5 y 6? Estos artículos 4 y 5 y 6, para mí es como decir que es el trámite administrativo, ¿no? Establece, por supuesto, esta providencia. El flujo en donde los proveedores se enfrentan en la presentación de los recaudos, luego el CENIAC realiza una rigurosa valoración técnica del software y una vez que haya transcurrido los 15 días continuos obligatorios para dar el visto bueno, si rechaza o si homologa, debe emitir, por supuesto, el informe. Ahora bien, ¿qué contiene el artículo 8? El artículo 8 contiene las obligaciones de los proveedores de sistemas informáticos. Son varias, como vender solo software actualizado y homologado, que lo hemos dicho varias veces, reportar al CENIAC cualquier alteración del usuario del sistema, pero a mí particularmente me llama mucho la atención el hecho de el check número 2 que nos establece que debe inhabilitar contabilidades dobles o paralelas. Es decir, los sistemas ya no pueden incluir esos módulos ocultos de facturación, como algunos contribuyentes los tenían, y que si el usuario intenta alterar el sistema o conectarse de manera periférica con, vamos a decir, una información no fiscal, el mismo software está obligado por ley a reportar automáticamente esta alerta al CENIAC. O sea, esto es bastante importante, que hagamos la corresponsabilidad. Con respecto a las disposiciones transitorias, para las imprentas digitales, fue realmente un tiempo bastante corto, ¿no? En las imprentas digitales tenían 30 días hábiles para homologar sus sistemas, es decir, que se lo vencía el 5 de febrero, mientras que el resto de los pasivos tendrían 90 días para poder adquirir sistemas homologados. Y aunque fueron más que las imprentas digitales, pues también fue un tiempo bastante corto. Pero ya esto caducó, ya esto venció. Esto tenía que haber entonces homologado su sistema de facturación como fecha tope para el 19 de marzo del 2025. Tenemos también las disposiciones finales, ¿no? Tenemos varias disposiciones finales que están establecidas en la misma providencia, pero yo les voy a hablar sobre la última, ¿no? Que son la última, no, sobre esta cuarta que tengo en esta diapositiva, ¿no? Que es donde los sujetos pasivos solo utilizarán sistemas informáticos autorizados y homologados. Es decir, ese es un deber tanto material como formal, que el contribuyente tiene que utilizar únicamente sistemas homologados y que la facultad de auditoría posterior pues queda brindar bajo 4 gerencias anteriores, las 4 gerencias clave serían que son las que estaban en las disposiciones anteriores 1, 2 y 3 y que ellos trabajarán entre ellos de manera transversal. En estas disposiciones finales, entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Quiénes son esos sujetos o en esos sistemas de facturación, quiénes están obligados a utilizarlos? Los usuarios de formas libres, los usuarios de impresora fiscal, no de máquina registradora fiscal, y los usuarios de facturación digital. Ellos son entonces los que estarían obligados a utilizar el sistema de facturación homologado. Continuando con las disposiciones finales, tenemos entonces un universo, bueno, resumiendo, debemos indicar la URL del portal del fiscal, el CENIAC debe publicar los formularios requeridos, por supuesto, y debe publicar cuáles son esos proveedores de los sistemas. También ya les digo.
es de vital también importancia, ¿no? Que cuando en esas disposiciones finales, que el mismo CENIAC esté asumiendo o esté cumpliendo con el compromiso que asumió de mantener actualizado el listado público en su portal fiscal. Facilitando así, por supuesto, la labor de nosotros como asesores y la labor, por supuesto, de los contribuyentes de conocer si están trabajando o no con un sistema homologado autorizado por el CNIC. ¿Dónde podemos ubicar entonces ese listado de software autorizado? Nos vamos entonces al portal en línea del CENIAC, CENIAC en línea, ceniac.gov.b. Nos vamos a la sección o a la parte donde está asistencia al contribuyente. Ahí vemos que despliega entonces, por supuesto, varias alternativas. Ahí tenemos las de los software de facturación. Y cuando entonces visualizamos ese botón, por decirlo así, de los sistemas de los software de facturación, nosotros como contadores o asesores debemos entonces estar pendientes de recordarle a nuestros clientes que deben verificar esta ruta constantemente, recurrentemente, para validar que los sistemas como tal siguen vigentes, porque se ha dado el caso que algunos sistemas fueron homologados, pero también se les pudo haber rechazado posteriormente. También contamos, ¿no?, con los software de facturación que están autorizados. Entonces, fíjense que nuestra diapositiva dice que hay que poner especial atención a las versiones que se van a adquirir. ¿Por qué? Porque esto es importante, porque no basta con que la casa de software haya sido autorizada. La providencia detalla explícitamente que es el número de versión exacta a la homologada. Y que si el cliente tiene una versión anterior o posterior no registrada en esta lista, pues automáticamente, técnicamente, ya tiene un incumplimiento fiscal. Como conclusión final, ¿sí? Entonces podemos decir que la Providencia 121 no es un simple cambio de software, como muchos piensan, ¿no? Una simple actualización, sino no es otra cosa que la digitalización absoluta del control fiscal en Venezuela. Por eso, bueno, que tenemos nosotros como asesores, como dije hace rato, estar muy pendientes de esto, que aunque no somos los responsables como tal de que el cliente tenga el software, si somos los responsables de estarle recalcando y estar dejando por escrito, por correo, por donde sea las vías posibles, que usted como contador se lo advirtió. Porque, por supuesto, Lo alertó. Ajá, lo alertó, porque las sanciones son onerosas. Bueno, muchas gracias por su atención. Le doy la palabra a mi colega Yelisa, que coordina el presidente. Gracias, Sunilda. Bueno, buenas noches a todos. Me corresponde hablar acerca de la última providencia que entró en vigencia respecto a facturación, que es la providencia 0102. Esta providencia fue emitida y publicada en Gaceta junto con la providencia 121. Esto creó una cierta confusión y todavía seguimos pues poco confundidos respecto a unir lo que es la gimnasia con la magnesia, porque pensamos que este medio de facturación establecido en esta providencia, que es el medio de facturación digital, es obligatorio para todos los contribuyentes y realmente no es así. Incluso en la actualidad, en virtud de que hay nuevas autoridades dentro de la Administración Tributaria Nacional, se ha publicitado que esta nueva autoridad modificó, no es que va a modificar, sino que modificó y que es obligatorio la facturación digital para todos los contribuyentes. Entonces, no. La normativa sigue vigente, por eso quisimos iniciar esta actividad de hoy con la Providencia 0071, que la desarrolló Yumeli López, en virtud de que esa providencia continúa vigente. Luego hablar acerca de los sistemas de facturación que deben estar autorizados y homologados, como ya nos los explicó muy bien la licenciada Sunilda, y luego entonces entra en vigencia esta providencia 0102, que para quién aplica esta providencia, pues están obligados a cumplir con ella aquellos contribuyentes, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que efectúen de forma exclusiva comercio electrónico. ¿Qué es realizar un comercio electrónico? ¿Es que yo publicite por WhatsApp? ¿Es que yo publicite por Instagram? No. Realizar un comercio electrónico es que todo el proceso, ofrecimiento, facturación y hasta despacho de la mercancía o del bien o del servicio se realice de forma electrónica. ¿Ok?
establece que las personas que ya, naturales y jurídicas, que ya estaban autorizadas con la Providencia 0032, como es el caso de nuestra Federación de Colegios, estas personas también van a estar sujetas a esta Providencia 0102. Y por último, aquellos obligados a máquina fiscal, sean naturales o jurídicos, que también realicen operaciones comerciales a través de medios electrónicos o portales web. Entonces, estas tres personas están obligadas a cumplir con esta Providencia 0102. ¿Qué significa? Que su facturación por ventas a través de medios digitales debe ser cubierta con una factura digital. Esta providencia regula no solamente los medios de los documentos fiscales que ya mencionó la licenciada Yomeli de la Providencia 0071, como facturas, notas de crédito y débito y órdenes de entrega y guía de despacho, sino que añade los comprobantes de retención. Pero es muy importante señalar que estos comprobantes de retención emitidos por medios digital van a ser solamente para aquellos cuyo medio de facturación sea digital. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona natural o jurídica utiliza el medio de facturación digital porque sus ventas son digitales a través de un medio digital, pues sus comprobantes de retención deben ser emitidos a través también de este medio digital. Si es una empresa que realiza retención de impuestos sobre la renta o realiza retención de IVA por ser sujeto pasivo especial, pero no está obligado al medio digital de facturación, pues no está obligado entonces a emitir este comprobante por un medio digital. Seguirá emitiéndolo por un medio no digital. ¿Okay? Las formas libres y los formatos que se venían emitiendo conforme a la 0071 siguen vigentes, ¿ok? Y aquellos contribuyentes que utilizan máquina fiscal y que no tienen operaciones electrónicas, comerciales, perdón, a través de medios electrónicos o páginas web, seguirán usando este medio de facturación de máquina o impresora fiscal. O sea, los que ya venían con su medio de facturación y que estaban cumpliendo, pues siguen usando su medio de facturación, formato manual, preimpreso, forma libre y máquina o impresora fiscal. Pero, ¿qué cambia? ¿Qué pudiera cambiar? Que su venta o su servicio sea suministrado a través de un medio digital. Allí sí debe obligatoriamente pasar a utilizar la facturación digital conforme a lo que establece esta providencia. ¿Ok? Bueno, ya lo que está en esta lámina lo hemos desarrollado. Entonces, el artículo 3 permite a ciertos contribuyentes que sean personas jurídicas y en la actualidad también hasta las naturales, que sean del sector público o privado, que aunque no estén obligados a usar máquina fiscal y aunque no realicen de forma exclusiva o parcial ventas, operaciones comerciales a través de medios electrónicos, ellos pudieran optar por este medio digital de facturación. Es lo que ha ocurrido muy recientemente, que muchos colegas contadores públicos y firmas, me reconozco beneficiaria de este medio de facturación, pudimos optar a ese medio de facturación digital en virtud de que suministramos también, en algunos casos, servicios a través de medios electrónicos. ¿Qué requisitos deben cumplir esta facturación digital? Son los mismos requisitos establecidos en los artículos 13 y 15 de la Providencia 0072. Se le añadieron, de acuerdo a lo que establece el artículo 7 de la Providencia 102, dos datos muy específicos y nuevos, que es la hora de emisión de esa factura y la fecha en la cual la imprenta digital asigna el número de control. Esos son dos nuevos requisitos que van a ir contenidos dentro de esta facturación digital. Y en el artículo 11 se establecieron requisitos para los comprobantes de retención, sean de impuestos sobre la renta o sean de IVA, que emitan los que utilicen este medio de facturación digital. Entonces, cuando se realice un comprobante a través de este medio de facturación digital, debe cumplir con lo establecido en el artículo 11 de esta Providencia 0102. Entre los requisitos que se añaden está el correo del proveedor y los datos de la imprenta digital autorizada. En los artículos
12, 13 y 14 se nos señalan otros requisitos, como es el hecho de que las facturas deben señalar que se emiten conforme a la Providencia 0102. Si el usuario de este medio de facturación carece de un medio de facturación centralizado y tiene varios puntos de facturación, debe utilizar serie para la emisión de sus facturas, identificando que por cada punto de facturación o establecimiento sea una serie distinta. Y en el caso de facturación por cuenta de terceros, debe obviamente señalar los datos de ese tercero cuando sea requerido por ese adquirente o receptor del servicio. En el caso de estos medios de facturación digital, hubo algunos cambios respecto a las medidas de contingencia. ¿Por qué? Porque cuando se adquiere la facturación digital, el proveedor le da a ese usuario una aplicación que se puede usar fuera de línea, ¿ok? Es una aplicación que se usa en un dispositivo móvil. Entonces, a través de esa aplicación también se puede emitir la facturación digital. En el caso de que falle ese dispositivo móvil o el servicio de Internet, que puede ocurrir, pues lamentablemente es nuestra triste realidad que fallen estos dos servicios, entonces allí es cuando se debe utilizar los formatos elaborados por imprentas físicas autorizadas, que es un formato de contingencia, y el carácter que distingue a esta factura de contingencia que usa el usuario de facturación digital del resto de los contribuyentes que usan forma libre y máquina fiscal es que esta factura debe llevar la palabra contingencia. Y es muy importante porque la exigencia de que lleve la palabra contingencia, ese talonario manual, es únicamente para los usuarios de facturación digital. Esa palabra contingencia no es obligatoria para el resto de los formatos preimpresos que van a usar los usuarios de forma libre y los usuarios de máquina o impresora fiscal. Es únicamente para los que están sujetos a esta Providencia 0102. Y lo comento porque ya hemos escuchado que se está exigiendo para todos los talonarios de contingencia y no es así. Es únicamente para los que usan facturación digital. Exacto. El que usa talonario de contingencia no tiene que tenerlo si no usa facturación digital. Exactamente. No tiene que pero escrita la palabra. Exacto. Pero, por ejemplo, todos aquellos colegas que se suscribieron a la facturación digital en virtud de la oportunidad que tuvimos a través de la federación, debemos mandar a elaborar un talonario manual cuyo número, o sea, cuya identificación diga, el número de documento debe ir precedido por la palabra contingencia, o sea, debe decir contingencia. ¿Para qué tipo de contribuyentes? Solamente para los que están sometidos a esta Providencia 0102 o para aquellos que optaron por este medio de facturación digital, ¿ok? Esos comprobantes deben guardarse, esos formatos, y se debe notificar por escrito tanto al CENIA como a la imprenta digital con una relación detallada de esos documentos que se emitieron por fallas de internet o fallas de electricidad. En los artículos 19 se nos dice cuál es el procedimiento para solicitar la autorización para usar este medio de facturación digital. Todo eso se realiza a través de la imprenta digital. Si la solicitud procede, pues la Administración Tributaria en un lapso inferior a 30 días hábiles debe dar respuesta y puede existir una situación que no haya conformidad y por lo tanto que va a ser negada esa procedencia. Puede ocurrir también que un contribuyente, luego de que le den la autorización para emitir facturación digital, dicha autorización le sea revocada, por lo tanto debe continuar entonces emitiendo su factura de acuerdo a las formas libres, formatos preimpresos o impresoras o máquinas registradoras fiscales establecidos en la Providencia 0071. En las disposiciones transitorias se establece el plazo para que los que están obligados al uso de facturación digital comiencen a utilizarlo y fue a partir del 1 de marzo del 2025 y señala la disposición transitoria segunda que todas esas autorizaciones ya otorgadas con la providencia anterior, que era la 0032,
se mantenían vigentes. Esta pantalla que está acá les muestra a ustedes cuáles son las imprentas digitales que están autorizadas. Podemos visualizarlas a través de la opción asistencia al contribuyente, tributos internos, y por allí nos da el listado de imprentas digitales autorizadas, que son estas que están acá. Aquí vemos que hay un listado de 13 imprentas digitales. Poco ya llegando al final, las disposiciones finales, fíjense que ratifican que la Providencia 0071 y 0141 siguen vigentes, que las sanciones se van a aplicar de acuerdo al Código Orgánico Tributario y que solamente para la facturación de los intermediarios de telefonía, esta Providencia 0102 no va a ser aplicada. ¿Ok? Un poco ya para ir cerrando el tema respecto a qué pasa si un contribuyente no cumple con lo establecido en la Providencia 0071, no cumple con lo establecido en la Providencia 0121 o no cumple con lo establecido en esta Providencia 0102 estando obligado. Pues el Código Orgánico Tributario en su artículo 101 nos establece cuáles son las sanciones. Si no se emiten facturas o si se emiten pero no se utiliza el medio autorizado por las normas tributarias, o sea, se utiliza un sistema no autorizado o homologado, o siendo usuario obligatorio de máquina fiscal, no utilizo la máquina fiscal, sino que sigo utilizando forma libre o formato manual, la sanción es de 150 veces la tasa de cambio oficial de la moneda de mayor valor, que ya sabemos que es el euro, lo que utiliza la administración tributaria, más la clausura por 10 días. Si emite las facturas, pero estas no cumplen con las formalidades, la sanción es de 100 veces la tasa de cambio de la moneda de mayor valor y la clausura por 5 días. Si se emiten facturas por un medio distinto al que está obligado, como ya lo mencionamos, está obligado al uso de máquina fiscal, pero no la usa, sino que utiliza otro medio, son 100 euros o veces la tasa de cambio de la moneda de mayor valor más la clausura. Y en el caso de estar obligado a entregar el comprobante de retención, sea de impuesto sobre la renta o de IVA, pero no lo entregue, la sanción es de 100 veces la tasa de cambio de la moneda de mayor valor, y esta sanción está establecida en el artículo 104, numeral 9. Importante señalar, y debemos tener presente, que si el contribuyente está calificado previamente como sujeto pasivo especial, se establece el incremento en el segundo aparte del artículo 108 del Código Orgánico Tributario, un incremento del 200%. ¿Qué quiere decir esto? Que si un contribuyente no tiene un sistema de facturación autorizado o homologado, la sanción, siendo sujeto pasivo especial, será 450 euros. Si emite facturas sin cumplir, son 300 euros. Si emite facturas por medio distinto, son 300 euros, igualmente más la clausura. Y si no entrega el comprobante de retención, serían 300. Entonces, estamos hablando de una cantidad onerosa para para esta sanción. ¿Okay? Hay incluso sistemas de facturación autorizados homologados que tienen un costo de $20 al mes. Si usted multiplica 20 por 12, son $240 al año. Todavía ese pago por usar ese servicio, ese sistema de facturación autorizado o homologado, es menor a la multa de 450 euros. Entonces, vale la pena evaluar, o sea, prefiero que es preferible pagar la multa o adquirir o utilizar este servicio de este sistema autorizado o homologado que tiene ese precio. Claro, tiene que investigar en el listado que fue suministrado previamente. ¿Okay? Bueno, culminado este tema de facturación, nos gustaría conversar porque, bueno, tristemente hace un mes, más de un mes, Venezuela vivió una situación bastante triste con los terremotos que ocurrieron el miércoles 24 de junio. Estos terremotos causaron daños en muchas entidades, muchas empresas, no solamente en el estado de La Guaira, sino también en el estado Aragua, el estado Carabobo, el estado Yaracuy, y eso ha hecho que muchos contribuyentes se vean en la imposibilidad
de cumplir con sus obligaciones tributarias. También ha surgido un sentimiento de solidaridad por muchas entidades que han realizado donaciones, han entregado parte de su mercancía, de sus bienes, para que esta mercancía sea destinada a esas personas que sufrieron los embates de esos terribles sismos. Entonces, como siempre, nuestro comité de principios de contabilidad, el comité permanente de prevención y control de legitimación de capitales y el comité permanente de asuntos tributarios de la Federación han preparado una guía para el tratamiento contable y tributario de, en primer lugar, las pérdidas que se ocurrieron por la fuerza mayor de los sismos y el tratamiento contable y tributario de las liberalidades, así como la canalización de la ayuda humanitaria. Esta guía aborda entonces 4 puntos importantes: las pérdidas fiscales por fuerza mayor o caso fortuito, el tratamiento desde el punto de vista del donante, de las donaciones y liberalidades, el tratamiento desde el punto de vista del donatario, que es el receptor de estas donaciones, fiscal y contable, y también cómo es el tratamiento de las entidades canalizadoras de ayuda humanitaria, que son las denominadas organizaciones sin fines de lucro. Nosotros queremos invitar a todos los colegas a que revisen esta guía. ¿Y por qué? Porque esta guía nos suministra de forma detallada, en primer lugar, cuál es el marco contable que se debe utilizar. ¿Ok? Nos menciona los boletines, nos menciona las VENIF, nos menciona las VENIF para pymes que debemos tener en cuenta para los fines del registro contable. Y nos suministra el marco tributario, no solamente nacional, sino también municipal, lo que rige de acuerdo al Código Orgánico Tributario, los artículos de la Ley de Impuestos sobre la Renta que rigen, que son el artículo 27 y 55 principalmente, lo que rige en materia del IVA, que lamentablemente la ley del IVA no concede una exención ni una exclusión para las donaciones, entonces hay que justificar, y tampoco para los faltantes de inventario, entonces hay que justificar esos faltantes en virtud de esta causa extraña no imputable o caso fortuito fuerza mayor, como fue el terremoto. ¿Cuál es el tratamiento de acuerdo a la ley de sucesiones y donaciones, a la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras y a la normativa municipal? ¿Cuál es la relevancia de esta guía? Pues aclara posibles errores en los cuales se puedan incurrir, sobre los beneficios fiscales que podemos utilizar, porque pensamos que por el hecho de tomarnos una foto entregando la donación ya estamos soportándola, pues no, tiene que haber una carta de aceptación por parte del donatario y una carta de ofrecimiento por parte del donante, ¿ok? Y también nos da la seguridad jurídica y la evidencia probatoria para este tipo de transacciones, tanto lo que es los faltantes en inventario como las donaciones. También, ¿cuál es la protección fiscal, pues, de esos retiros o faltantes de inventario? Y cuál es el blindaje regulatorio para esas organizaciones no gubernamentales que son las organizaciones sin fines de lucro. Bueno, con esto culminamos y bueno, de verdad queremos agradecer a estos comités el trabajo realizado a través de estas guías y los exhortamos a que la revisen, sobre todo, obviamente, si su cliente o si la empresa donde usted labora, pues fue víctima de alguna pérdida por inventarios o daños de la estructura física, propiedad, planta y equipo, o pérdida de algunos equipos. Y también si la empresa donde trabajan, pues realizó estas donaciones o liberalidades que es importante sustentar para que tengan validez fiscal. Bueno, aquí le dejamos parte o quiénes son los miembros del comité. En la noche de hoy estuvimos presentes la licenciada Yumeli López, la licenciada Zunilda Tortosa y Yelitza Camacho, como siempre acompañadas por la licenciada Amalia, el licenciado Carlos Castillo y la estimada amiga Jocelyn. Y bueno, fue para nosotros un placer compartir con ustedes la noche de hoy.
Bueno, gracias, Angelica. Sin embargo, por aquí tenemos todavía unas cuantas preguntas. Wow. Sí. No la habíamos querido tocar porque para esperar mientras todos hacían su exposición y luego entonces a leerlas cada uno. ¿Ok? Vamos a comenzar por las preguntas que tenemos aquí. Cabe destacar que tenemos varias personas de varios estados del país. Tenemos a gente de Anzoátegui, tenemos a gente de la isla de Margarita y creo que vi por ahí, y de Valencia y tal. Bueno, por aquí la primera pregunta. Las empresas que no tienen más de 5 facturas al mes y sus talonarios son forma libre, ¿están obligados a hacer la factura a través de un sistema homologado? La respuesta es sí. Sí, exactamente. Entonces, Utilizar lo que quiero forma saber, libre, sí. Al utilizar forma libre, la respuesta es sí. Si quiere, entonces, que se puede migrar a un sistema de facturación manual, que es el formato preimpreso. Exactamente. Es la única, yo creo que es la única tipo de facturación que tienen para no tener muchos negocios. Si una empresa vende a crédito y factura cuando se recibe el pago, ¿cuál es el documento legal para trasladar la mercancía? En una alcabala le indicaron al chofer que la guía de despacho no era válida, que debía circular con la factura. La guía de despacho y las órdenes de entrega, ellos son Son varios. documentos representativos para la entrega de la mercancía. Y posteriormente es cuando se viene a emitir la Tiene factura. un mes para emitirla, o por lo menos hasta el cierre del mes, ¿no? Hasta el cierre del periodo. El periodo, tienen ese periodo allí. Sí, porque no podemos decir mes, porque si la entrega Claro. la están realizando el 20 Depende de la de fecha. julio, La pues fecha. tienen Entonces, hasta el al 31 de julio. Claro, Exacto, tiene cierre que el mes. depender de la fecha que se emita dicha Claro. En una empresa de ciberseguridad que presta servicios tecnológicos, puede optar por facturación digital únicamente teniendo sus talonarios de contingencia. Actualmente indagaron con una imprenta autorizada que presta servicios de talonarios digitales. Puede hacerlo, ¿dónde fue? Sin Puede hacerlo problema, sin problema. o debe regirse por un sistema interno en forma libre. Bueno, nosotros comentábamos que la Providencia 0102 en su artículo 103 da la opción a personas jurídicas de que opten por este medio de facturación. Lo que debe hacer es dirigirse a una imprenta digital, suministrar todos los requisitos que esa imprenta digital le solicite y la imprenta digital le gestionará la autorización. Luego de obtenerla, bueno, comienza con su facturación digital. Son procesos que son bastante regulados. Bueno, la experiencia que yo he vivido con unos contribuyentes, pues tiene que cumplir, con los formatos deben cumplir con los lineamientos de la Providencia 0071 y de la Providencia 0102, y el CENIAT hace una evaluación antes de dar la producción final de facturas. Hace una evaluación previa de todos los documentos fiscales que se emiten por vía digital. Acaba de pagar, tengo un contribuyente que acaba de pagar su máquina fiscal, pero no la ha colocado en uso porque está en proceso de comprar el sistema administrativo. ¿Qué debe hacer? Si ya está adquirida la máquina, la impresora fiscal debe ser una impresora, pues apenas tenga el sistema de facturación autorizado homologado, la puede comenzar a utilizar. No hay prohibición para el uso. Lo que está suspendido es la venta y distribución. Si ya está en poder del contribuyente, lo puede utilizar. Claro. Si una empresa tiene una máquina fiscal homologada, ¿debe tener igualmente el sistema homologado? Entiendo que es una máquina fiscal homologada, una máquina que transmite Es máquina automáticamente. registradora. Ajá, Es máquina registradora. ok. Disculpa, hay que distinguir, Ajá. porque la máquina fiscal es impresora fiscal o máquina registradora. La máquina registradora no necesita sistema, solamente la impresora fiscal. En ese caso sí va a ir nuevo. Sí, sí. Las dos van homologadas. Las dos están homologadas. Están homologadas. Sí, ambas están homologadas, pero es bien importante esto porque lamentablemente también hemos escuchado que en las orientaciones que dan, supuestamente si yo tengo la impresora fiscal, no necesito un sistema de facturación autorizado y sí lo necesita. Aunque la impresora transmita la información y esté homologada,
es obligatorio el sistema de facturación autorizado. Si una empresa no tiene para adquirir el sistema de facturación, ¿puede facturar formato o contingencia elaborado a mano en una empresa de proyectos en una empresa de proyectos de ingeniería? Pero entiendo que cuando dice, lee la parte final. Te Por favor. dice, ay, que es que tengo una visita aquí. Ajá. O de contingencia elaborado a mano, o sea, que puede Si una facturar empresa no formato de tiene para contingencia. adquirir el sistema de facturación, puede facturar formato. Ya con formato para impreso. Esa es la Exacto. respuesta, no hay En una otra. empresa de proyectos de Y el ingeniería. formato Claro, de impreso es llenar el manuscrito. Exacto. exactamente. No está obligado a lo otro. Si la empresa utiliza formato preimpreso, puede llenar la factura a través de Excel sin ningún sistema informativo o de hacerla de forma manuscrita. Bueno, ese es un punto álgido en las discusiones, ¿sí? Ujú. De hecho, Actualmente quizás, es un ajá, de hecho, tema pudiésemos decir, no sé si se ha cambiado la posición hasta el integrante del mismo comité. Sí. Entonces, la sugerencia es que la llene a mano, ¿sí? O sea, o sea, que la llene a mano, porque por eso que está Sí, porque hay preimpreso. gente que considera que Word es a mano también, porque le estás metiendo la información, o sea, Es una Pero, herramienta tecnológica. prácticamente no lo está, sí, pero bueno, Preferiblemente, para no entrar en discrepancia, sí. que se llene en forma manuscrita. Manuscrita. Si una empresa ya no quiere trabajar con la facturación digital, puede regresar a la facturación manual. Si no está obligado Claro. al uso de facturación digital, puede regresar a su facturación manual a través de formato preimpreso. Pero si está obligado porque su servicio o su venta la realiza a través de medios digitales o electrónicos, no puede dejar de usar la Claro. facturación digital. Por aquí comentan que no sabían por parte de la carta que había que hacer para la donación, o sea, tanto del que está donando como el que está recibiendo. Muchísimas gracias por aquí, excelente exposición. Aquí. El sistema homologado que usamos cuando se emite consume un número de control de correlativo de la factura. ¿Esto es correcto? Consume un número de control del correlativo de la factura. No, es del... Es que si es Tienes un que tener, sistema, tienes que claro, tener el control, número de control. claro. Claro, pero está relacionado con el número de la factura, necesariamente, no te entiendes. Porque dice, Es que no se entiende el sistema funcionamiento homologado, de- el sistema homologado que usamos cuando se emite, consume un número de control del correlativo de la factura. Un Es que número yo de entiendo que control del todas- correlativo. O sea que yo lo que creo es que mi número de control, una factura, Ajá. tiene ya automáticamente asignado un número de factura. No Que si necesariamente. eso está bien. Hay algo importante, ¿no? Tenemos que saber distinguir que los documentos fiscales utilizan número de documento, que es el correlativo por tipo de documento para factura, nota de débito, nota de crédito, Ujú. y el número de control. Los sistemas de facturación autorizados y homologados llevan un control del número de control. O sea, cada vez que usted va a incluir un tiraje, vamos a llamarlo así, de formas libres, su técnico le debe indicar al sistema cuál es el control que va a utilizar. O sea, porque hay una relación allí, no es como los sistemas es no autorizados individual. homologados. Ajá. Entonces, el sistema no es que consume el número de control, Es que sino lo que le Le asigna asigna. el número de control a cada factura, a cada nota de débito, a cada nota de crédito utilizado, emitido a través de una forma libre, que es cuando se usa número de control y número de... Entonces, eso antes no existía, que el número de control estuviera tan controlado, Claro. tan rígidamente controlado, pero sí está siendo controlado. No sé si es a eso a lo que se refiere. Y cuando Nelly. trabajamos con formato o forma preimpresa, sabemos que son lotes escalonarios de factura, de nota de débito, Claro. nota de crédito, ya Es eso viene de la diferente. empresa autorizada. Aquí no hay ningún tipo O sea, no está asignándosele nada porque ya viene. pues ya viene ya visto de la Ujú. empresa autorizada. Claro. Las agencias de loterías deben llevar máquinas fiscales. Ellas tienen una providencia que los rige especialmente. Ellas tienen una máquina específica para sus actividades de venta de lotería. Ah, también tenemos gente de Caracas por aquí. Saludos, Saludos. Saludos a todos, sí. No es obligatorio si factura a través de una factura digital tener un sistema homologado, porque he visto contribuyentes que tienen ambas. Sí, es obligatorio. Sí, si tenemos un sistema
de factura digital tiene que estar homologado tiene que estar, necesariamente. Claro, es importante citar que algunas imprentas digitales, como la que estamos usando nosotros, Ujú. suministran el sistema de facturación, o sea, la plataforma Claro. que usamos Ok. es el sistema de facturación. Claro. Pero Pero si lo tiene. usted utiliza otra Otra. imprenta, que, o sea, por ejemplo, el cliente que yo manejo es una imprenta digital que no le adquirimos el sistema, sino que es otro sistema, ellos tienen que hacer un match entre el sistema de facturación que se utiliza, que está autorizado y homologado, Claro. y la Eso es lo que imprenta. dice él. Claro, lo Porque que he pasa- visto contribuyentes que tienen ambas. Sí. Claro. Claro, debe Claro, tener. sí, lo que debe pasa es que tener. cuando se promulgó, cuando Exacto. en Gracia se decía mucho, ¿verdad? Sí. En ese primer momento, que solamente los que tuviesen esas facturas digitales no tenían que homologar el sistema. Pero eso fue para el 2025, Claro. 2024. Pero sí pueden tener Cambia ambas, mucho. ¿sabes? Sí, Efectivamente. sí, Claro. sí. Ajá, Ay, bueno, idealiza. excelente, muchas gracias por la respuesta, gracias por la respuesta. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. En forma libre, el número de control necesita dos series. Si los departamentos de facturación y de emisión de notas de crédito están separados. O sea que si en forma libre necesitan dos series, si hay notas de facturación y de emisión de notas de crédito. El número de control se respeta porque el número de control viene de la imprenta autorizada. Ahí no hay cambio. El número de control va a ser consecutivo, que tenemos que tener cuidado Claro. cuando Uno. vamos a trabajar a través de series o que Bueno, son es que varios. me pregunta, ¿necesita dos series? Sí, pero es que la serie no va en el No número de va, control. no va, no. La serie va en el número de De documento. documento. Claro. Si es factura o si O es es nota de débito o nota de crédito. La serie va es en el número de documento. Entonces, en ese caso que le está preguntando, si es sí o ella, porque dice, entonces, si los departamentos de facturación y el de emisión de crédito están separados. O sea, el departamento de emisión de crédito, de notas de crédito, debe tener una serie y el de facturación debería tener otra. Entiendo. Lo que pasa es que es un caso particular. Sí. Ese es un caso particular que es bueno que lo revise bien, porque si la facturación es a través de un departamento y es única, sin Ok. serie, Ok. es Y el única control porque es es el único. único. Y la nota de crédito las emite un solo departamento y esas notas de crédito están relacionadas con esta facturación Debería ser un solo única, departamento. no hay que usar series. Claro. Simplemente estas notas de crédito van a estar relacionadas con estas facturas y ya. Y Claro. Si porque yo utilizo series para emitir mi factura, por ejemplo, serie A, porque estoy en la sede principal, Ujú. y la nota de crédito debería ser serie A, porque va a afectar a Claro, factura serie A. serie A. Entonces, esos son aspectos que, por cierto, me gustaría resaltar que el sábado 8 de agosto Exactamente. vamos a tener, iniciamos 2 jornadas de el PROFA tributario que vamos a hablar específicamente de los regímenes de facturación. Y vamos a tratar todos estos detalles y estos aspectos porque van a ser 2 jornadas de 8 horas. Completa, sí. Entonces, El los que pueblo- están en Valencia Ajá. pueden registrarse a través de SIGEVEN y pueden venir y asistir a Es bueno que ese sepan curso que de a pesar de que facturación. es un programa de actualización completo, pueden hacer solamente el módulo de facturación, que es el que toca, que corresponde ahorita, que es el módulo 2. Y entonces, como le estaba diciendo, Yelitza va a tener 2 jornadas completas de 2 sábados. Entonces, bueno, revisen el CGM para que lo puedan ver. No se escuchó bien si la empresa no tiene para comprar máquina fiscal y está obligada. ¿Cómo hace esta empresa? Ya que las máquinas son costosas. No tenía. Hay una característica dependiendo de la fecha de inicio de esa entidad. Recuerden que trabajamos con años vencidos. Entonces tiene 12 meses para ella demostrar que cumple con las pautas establecidas por la Providencia Administrativa 0071 en cuanto a las 1.500 unidades tributarias, en cuanto a las ventas de menudeo y en cuanto al contenido del artículo 8. Una vez que ella ya ha pasado ese año envuelto, el segundo ejercicio económico, el primer día, ella debe tener la máquina fiscal. En caso contrario, estamos incumpliendo con lo de la información. Yo no sé si, y yo no sé si estoy interpretando quizás mal la pregunta, pero yo lo veo así como que ahorita en el 2026, en este momento, alguien no haya adquirido un sistema homologado.
La sanción la tiene, Ujú. porque estaba obligado desde el año pasado, desde el 2024, pero que es por 25, ¿verdad? Y lo mismo con las máquinas fiscales. Exacto. Hay clientes que han pasado 8 años, 7 años y no han comprado las máquinas fiscales y Bueno, estaban ahí obligados. están fuera de todo, Claro, Pero sí claro. existe, toda eso está legalidad. en la Sí, en el porque ese es un mercado. régimen que está Ajá, vigente, sí. imagínate, desde el año 2011, Claro, desde el año Exacto. es todo eso 18 fue tiene la un año. modificación, Tienen un año para adecuarse al desde su constitución. exacto. Hasta su primer ejercicio, tiene su primer primer ejercicio. ejercicio y lo que sí es que en este momento está suspendida la ley. Exacto. Mm. Ahorita en el pasado, yo recuerdo que, no sé si meses, pues es 1 año o 2 años atrás, la misma administración tributaria estaba facilitando que se pusieran en comunicación con los distribuidores autorizados porque estaban otorgando crédito para las máquinas fiscales. O sea que creo que dieron Le dieron las oportunidad. alternativas. Sí, en la actualidad hay contribuyentes, de hecho, que han estado pagando en plazos Sí, esas máquinas esta máquina. o impresoras y resulta que han estado pagando y viene la suspensión. Entonces, ¿allí qué ocurre? Yo tengo que comunicarme con Claro. ese proveedor y decirle, Claro. mira, ¿qué va a ocurrir? Porque sí, o sea, no creo, honestamente, que de un plumazo eliminen las impresoras y Sí, máquinas sí. fiscales, Claro. porque eso ha sido, como lo dice la persona que interviene, es un gasto Cuantioso. oneroso. Sí, sí. Entonces, no pueden eliminar de un plumazo esas impresoras o máquinas Así es. fiscales. Pero el que ya estaba obligado, pues pudiera ocurrir que lo migren a otro medio de facturación, por ejemplo, el digital. Estoy aquí elucubrando, ojo, no es que eso lo dice la norma. Y entonces, ¿qué va a pasar con ese dinero que ya anticipé? Bueno, ese proveedor tiene que devolvérmelo, porque yo hice un pago, un anticipo Sí. por un bien que no me ha sido suministrado Sí. y no me van a suministrar. Entonces allí debería haber un reitero. Bueno, vamos a responder 2 preguntas más y entonces vamos cerrando entonces. Por aquí preguntan, la facturación de máquina fiscal, si se tiene nota de débito, no se puede realizar en la máquina fiscal por no estar configurado. Se puede hacer manual. Se puede hacer manual, pero lo ideal es que llame al proveedor de servicio y le diga lo que está presentando la máquina fiscal en ese momento. Ok. Y por aquí tenemos entonces la última que sería, el CENIAT no respondió tan rápido. La sanción debería de contarse si el CENIAT homologó el sistema no antes, si el contribuyente hizo su gestión e igual la casa de sobre. Estoy totalmente de acuerdo con Carla. De hecho, supe de un caso donde el contribuyente estaba haciendo su gestión de autorización porque era un software hecho interno. Tenía ya 2 visitas al CENIAT y de igual forma lo visitaron y lo sancionaron. Yo le decía, no pague esa multa, es recurrible, usted está en un proceso de autorización, pero ellos decidieron pagar. Entonces, o sea, si tú eres administración tributaria y tú eres quien me va a autorizar, ya yo te 15 estoy días, solicitando, y son 15 días ya, que ya te estoy solicitando la autorización, ya hemos hecho 2 visitas, ya tú me has citado, me falta la última porque me vas a sancionar si yo Claro. estoy en mi gestión. Claro. Entonces, bueno, esa es lo que... Bueno, entonces hemos llegado al final de este conversatorio. La verdad que estuvo bastante, y hay muchas preguntas. Muy nutrido, Ah, muy nutrido. sí, muy nutrido, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, chicas. De verdad que el apoyo es inmenso. Gracias por estas ponencias que estuvieron muy buenas. Y los invitamos entonces para el próximo mes a todos para que se conecten al próximo conversatorio, que recuerden que es el último lunes de cada mes. El último lunes que tenemos de cada mes viene el conversatorio con el Comité de Asuntos Tributarios. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima. Chao. Recuerden también revisar el CIGB, que ahí tenemos los cursos y el programa. Los de espero el 8 formación. de agosto en el curso de facturación. Sí, Ocho, bueno, 15. muchísimas gracias. Chao, Ocho, buenas 15. noches.